viejo. Bueno, hoy vamos a comenzar una serie de mensajes que ha estado hirviendo en mi corazón y por la gran necesidad, creo, que tiene para nosotros la iglesia conocer estas cosas. Es un tema, debo reconocer, es un tema amplio, muy amplio, un tanto difícil que no deja de, temblarme los pies, de las piernas de vez en cuando pienso en toda esta tarea que me he propuesto o que he sentido de parte del Señor la responsabilidad de compartir con ustedes. Pero bueno, es mi deber y debemos hacerlo por el bien de todos. Y hoy voy a, antes de entrar en el propósito principal de ese grupo de mensajes, que se trata específicamente de esa conspiración, de ese complot que hay contra la palabra de Dios y que no es cosa nueva. Sabemos que el primer ataque contra la palabra de Dios está registrado en el capítulo 3 de Génesis. Esto es algo que viene caminando desde el principio, desde el primer pecado del hombre, pero en los últimos años se ha venido intensificando y era, yo diría, en tiempos anteriores, era un poco más sutil, era más cuidadoso el ataque que se efectuaba contra la Biblia. Ahora es descaradamente, ahora se está tergiversando, adulterando, cambiando la palabra deliberadamente. Y lo peor del caso es que la divinidad de Cristo es el primer blanco de ataque contra el que se dirigen todas las nuevas versiones bíblicas que han estado saliendo en los últimos años y que está cobrando mayor auge. Es como que si quisieran en 3 o 4 generaciones más eliminar la divinidad del Señor Jesucristo. Hoy yo me propongo, y sé que es una introducción apenas lo que estamos haciendo, creo que me voy a tener que mantener aquí, pues si me muevo por un lado o por el otro hay un poco de estática, pero no importa. El caso es que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, daremos solamente una introducción a todo esto. Y el domingo que viene, si el Señor Jesucristo no ha venido por nosotros, pues entonces entraremos a disfrutar estos 2 textos que he sentido en mi corazón escoger para iniciar esta serie de mensajes, porque en lugar de ir ya de un solo a exponer ese complot, ese ataque contra la palabra de Dios, he decidido primero demostrar por la Escritura la suficiencia de la palabra de Dios. La suficiencia de la palabra de Dios para todo lo que usted y yo necesitamos. Y el problema es que se está sustituyendo esa dependencia en la palabra de Dios por doctrinas de hombres, por mezclar la palabra de Dios con psicología y con todas estas otras cosas que son amenas a la carne, que obviamente apelan a la lógica humana y que gusta al hombre carnal que no quiere cambiar, que no quiere ser moldeado o transformado por el poder del Espíritu Santo, pero que sí tiene una necesidad religiosa, porque todos tenemos una necesidad religiosa. Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, y hay una necesidad espiritual dentro de nosotros que solo Dios puede llenar, y por eso es que aunque el hombre no sirva a Cristo, aunque el hombre sea ateo, él sirve a la filosofía a la cual él se ha afiliado y la sirve casi al extremo religioso. Es el caso de los comunistas, por ejemplo, que están en contra del culto a la personalidad, pero es donde más culto a la personalidad vemos, es en los sistemas comunistas, porque se ensalza y se entrona al líder y todo el mundo pues mantiene constantemente esa adulación y todos esos lemas y toda esa repetición de cosas que hacen del líder un Dios, como han hecho los cubanos de Fidel Castro y los rusos de Lenin, de Stalin, etcétera, etcétera. El caso es que hoy vamos a ir a la palabra, a Hebreos 4, del verso 12 al 13, con el propósito de demostrar la suficiencia de la palabra de Dios. Cuán eficaz, poderosa y capaz es la palabra de Dios de hacer en nosotros todo lo que usted y yo necesitamos. Y en el curso de estos mensajes, con la ayuda del Espíritu Santo, veremos por qué yo estoy hablando de esta manera
y cómo es que la palabra de Dios se ha sustituido en la iglesia evangélica por otras metodologías que obviamente no es lo que Dios desea para nosotros. Vamos a leer estos textos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y continuaremos viendo algunas cosas antes de entrar. Yo sé de plano que no entraremos hoy a disfrutar lo que el Espíritu tiene para nosotros en el verso 12 y en el 13, pero estos son los dos textos que vamos a usar como base con el propósito de demostrar la eficacia de la palabra de Dios. Y dice el verso 12, en el capítulo 4 de Hebreos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo y sobre todas las cosas por esta salvación tan grande que nos has dado por medio del sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo, su sangre preciosa que nos redime y nos limpia de todo pecado. Te rogamos en esta hora, Señor Espíritu Santo, que ilumines nuestro entendimiento y prepares nuestro corazón para el mensaje de tu palabra. Por Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Bueno, pues con todo, una de las cosas que se puede ver en el curso de la historia de la iglesia en los últimos 45, 50 años, todo este movimiento raro de la superfe, de la confesión positiva, de la doctrina del evangelio de la prosperidad y todas estas cosas que han venido penetrando la iglesia evangélica y cómo la palabra de Dios ha ido poniendo a un lado. Vemos pues que en los últimos 45, 50 años el mensaje bíblico expositivo ha caído de la gracia. ¿Qué es el mensaje o qué podemos definir como mensaje bíblico expositivo? El mensaje bíblico expositivo es ese mensaje que yo diría es el más eficaz de todos los tipos de mensajes que se puede elaborar, que el temático, el textual, el explosivo, el qué sé yo. El expositivo es un mensaje que es tan eficaz porque produce una congregación bíblicamente instruida. Aparte de eso, el mensaje expositivo es tan importante porque es el que más provee, diríamos yo, o capacita al predicador para cumplir con su misión y especialmente al pastor de la iglesia para cumplir con su misión de enseñar la palabra de Dios. Porque el mensaje expositivo sujeta al predicador al contexto bíblico. Es decir, se evita con ese tipo de mensaje que el predicador se desvíe y saque texto fuera de contexto para ya sea justificar preferencias personales o para usar la palabra para manipular y controlar, como tanto se usa la palabra de Dios en algunos lugares. Entonces, el mensaje positivo también requiere de que el predicador estudie a fondo la Escritura. Porque no se trata de una interpretación privada. La Escritura nunca ha sido para interpretación privada del individuo. La Escritura se interpreta a ella misma y cuando usted tiene una dificultad en un pasaje de la Escritura, continúe leyéndola, estudiándola y buscando otros pasajes que le llaman paralelos o que más o menos dice lo mismo y la propia Escritura se encarga de esclarecer pasajes que usted y yo no entendemos. Nunca el problema está en la palabra de Dios, el problema está en nosotros, que por alguna razón no somos capaces de entender aquello. Pero cuando, volviendo al asunto del mensaje expositivo, ese mensaje expositivo requiere que usted estudie a fondo la palabra de Dios para poderla explicar y siendo siempre fiel al contexto bíblico, es decir, a todo lo que la palabra de Dios enseña. Ese tipo de mensaje requiere
sobre todas las cosas, disciplina, requiere pues autonegación, sacrificio, tiempo, dedicación, y también requiere el mensaje expositivo de más tiempo para exponerlo o compartirlo con la congregación, y por eso obviamente ha caído de la gracia. Porque hoy estamos viviendo en una cultura que todo lo quiere al estilo microondas. Queremos las cosas de un momento para otro. Dicen algunos que las personas que vivimos en ese tipo de cultura, saturada de gente ya influenciada por la televisión, la gente que está acostumbrada al entretenimiento de la televisión y otros medios de entretenimiento, dicen que no están dispuestos por nada del mundo a escuchar un mensaje de más de 35 minutos. Quieren mensajes cortitos. No importa si ellos le dedican 1 hora y media, 2 horas a una película de Hollywood, pero la palabra de Dios o lo que se trate de la palabra de Dios, dámelo en 30, 35 minutos, porque no estoy dispuesto a prestar atención, ni mucho menos a estar ahí sentados. Hace 40 años, por ejemplo, 40 años atrás, según las estadísticas, usted sabe que Estados Unidos es el país de las estadísticas, de los números. Aquí saben inclusive cuántas veces bosteza una persona en un día. Hay estadística para todo. Entonces, 40 años atrás, la persona promedio asistía a los servicios de la iglesia 3 de 4 domingos. Hoy, la persona promedio asiste a la iglesia 1 de 4 domingos, y tenemos un ejemplo. Eso no hay ni que explicarlo, lo tenemos aquí. Yo he bromeado, y esto no es cosa de broma. Aquí, en esta misma congregación, yo digo, porque cuando estábamos en las escuelas, la maestra dividía la clase en 2 bandos. Decía el bando rojo y el bando azul, y ahora vamos a competir, qué sé yo, en la clase que fuera. Y aquí tenemos 2 bandos, el azul y el rojo. Entonces, el azul se pone de acuerdo para venir este domingo, y el rojo entonces le toca venir el otro domingo. Y algunas excepciones que están todos los domingos, por supuesto. Pero es una estadística que no podemos desmentir, que está ahí. Hoy la persona viene a la iglesia 1 de 4 domingos. Los psicólogos dicen que la gente no está dispuesta a esto, a tolerar un sermón o un mensaje más de 35 minutos. Imagínese usted o considere que el sermón más famoso en la historia de Estados Unidos es un sermón cuyo título fue o es Pecadores en las manos de un Dios vivo, de un Dios airado. Y ese sermón le tomó a Jonathan Edwards 1 hora aproximadamente para predicarlo en el 1744. Pero dicen algunos que él no logró terminar su sermón porque la gente corría gritando arrepentidos hacia el altar, La mayoría de los pastores hoy día prestan más atención a los sociólogos y a los psicólogos que a la palabra de Dios. Y tienen miedo, literalmente tienen miedo a predicar más de 35 minutos para que la gente continúe viniendo. Si no, la gente se va y no vienen. Pero 2 de Timoteo 2:15 es un mandamiento específico para nosotros, los que por la gracia de Dios predicamos, porque esto no es un derecho, es un privilegio, es una honra, y lo tenemos por gracia. Y 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. En otras traducciones dice que usa bien la palabra de verdad. Y habrá muchos que estarán en ese grupo de los que aullarán, Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre operamos milagros. Y el Señor le va a decir, apártate de mí, maldito, porque no te he conocido. Porque se han dedicado a tergiversar y a torcer y a usar la palabra de Dios con fines personales. La han comercializado y la continúan comercializando. Algunos líderes religiosos han llegado al extremo tal de hoy de recomendar mensajes de 15 minutos acompañados de dramas y pantomimas para mantener, dice, la atención de la gente, y que el mensaje debe enfocarse en una necesidad común del pueblo.
Y yo pregunto, ¿cuál será la necesidad más común que pueda tener el pueblo, cualquiera que sea, que no sea conocer al Señor Jesucristo? Si sabemos que el tema central de la palabra de Dios es el Señor Jesucristo, y mientras más usted estudie esa palabra, más conocerá a Cristo. Y si usted quiere amar más a Cristo, conózcale más, porque es imposible amar a alguien que usted no conoce. Y yo estoy seguro que mientras más usted conoce a Cristo, más le va a amar y más lo va a respetar. Entonces, sabemos que el Señor Jesucristo, pues, desea conocernos, o que le conozcamos. Él nos invita. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. No dijo, lee las Escrituras. Estaríamos gozosos, al menos que la gente lea las Escrituras. Las estadísticas, la semana pasada yo dije, creo que fue que dicen las estadísticas de abril del 2022. Unas estadísticas que salieron que 26 millones de cristianos no, que se identifican como cristianos, porque el que es cristiano, de una u otra manera, va a buscar cómo leer la palabra de Dios. No me diga usted que no. Porque si usted tiene tiempo para leer las sandeces y las estupideces que salen en Facebook, usted tiene tiempo de leer la palabra de Dios. Y esas estadísticas dicen que 26 millones de estadounidenses que se identifican como cristianos dejaron de leer la palabra de Dios, y que menos del 10% de los que asisten a la iglesia leen la Biblia diariamente. Menos del 10%. ¿Se imagina usted? Entonces tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema. Entonces dicen que el éxito está, dicen estos líderes religiosos, que el éxito está en no mencionar la palabra pecado en la iglesia. Porque dice que ni nada que haga sentir incómoda a la gente, porque la iglesia debe ser un lugar donde todos nos sintamos bien. Es mejor que usted se sienta un poco incómodo aquí ahora, a que luego vaya de cabeza al infierno, donde la incomodidad será eterna. Dios le bendiga, hermano. Gracias por estar aquí. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, la misión del predicador es exponer el mensaje con absoluta fidelidad al texto bíblico. Y ese mensaje bíblico es un mensaje que siempre va a escudriñar, sondear al hombre, a la mujer en lo más profundo del corazón. Y no estoy hablando del órgano que bombea sangre. Ese no es el corazón al que se refiere la Biblia. El corazón es el centro de la voluntad del hombre o de la mujer. Es aquello, el ser interno, la conciencia, el alma, donde se toman las decisiones para obedecer o desobedecer a Dios. Ese es el corazón al que se refiere la Biblia. Y el mensaje bíblico siempre va a sondear ese corazón, va a escudriñar y nos va a confrontar a nosotros con nuestros pecados. Ese es el propósito del mensaje bíblico. ¿Cómo usted y yo nos vamos a arrepentir de nuestros pecados? ¿Cómo yo? Para no estar señalándolo a usted. ¿Cómo yo me puedo arrepentir de un pecado que no conozco? ¿Y cuál es la manera de yo conocer mi pecado? Pues el Espíritu Santo siempre va a usar la palabra de Dios para darme a conocer, para enfrentarme o confrontarme con mi pecado. Alguien dirá, ay, pero es que mi corazón me lo... No, tu corazón nunca te va a revelar que estás mal. Porque lo primero que hacemos nosotros, cuando se trata de examinarnos, es que nos comparamos con alguien que está peor que nosotros. Y claro, cuando yo me comparo con uno que está peor que yo brillo. Pero cuando me comparo con Jesucristo, no soy ni siquiera, no doy el grado ni una pulga, ni de una pulga hedionda. No servimos para nada. Entonces, la Biblia dice en Jeremías 17:9 que no hay cosa más perversa y engañosa que nuestro propio corazón. Entonces, tu corazón nunca te va a revelar el pecado que hay en ti, que hay en mí. La palabra de Dios es la que se encarga de revelarnos ese pecado. Ella nos enfrenta con la realidad del pecado, como decía el hermano cuando estaba exhortando entre las alabanzas, que Dios nos confronta con ese pecado y darnos la oportunidad de nosotros arrepentirnos, porque Dios busca el arrepentimiento sincero para que un día podamos estar con Él. Sin arrepentimiento de pecado es imposible. El caso es, hermano, que la palabra de Dios primero nos mata, nos corta, pero bien profundo adentro,
nos corta y nos tasajea como carnicero, pero para luego darnos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el mensaje siempre de la palabra de Dios. Por supuesto que sí. Yo sé que en la palabra de Dios también hay mensajes para levantarnos, hay mensajes para alegrarnos cuando estamos tristes, cuando estamos atribulados, hay mensajes para consolarnos y todas estas cosas. Pero en este caso, yo estoy hablando en contra de esa, diríamos, atrevimiento deliberado de diluir el mensaje de la palabra de Dios para agradar a los hombres. Ese es el problema que hay y no podemos con eso. Hace algunos años a mí personalmente, en una conversación con un siervo de Dios, con un pastor, me sorprendió mucho que este hombre de Dios, porque es un hombre de Dios, pero no sé qué le sucedió, hizo un comentario donde él me decía, o él decía en la conversación, porque había varias gente ahí, él decía que nosotros los pastores no debemos complicar el mensaje de la palabra con mucha doctrina o con doctrina del todo para que la gente no se indigeste. ¿Se imagina usted? Que los pastores debemos predicar mensajitos. Estoy citando literalmente sus palabras. Si no, no me lo estoy inventando. Esas fueron sus palabras literales. Mensajitos sencillos y cortos, pues así la gente no se desanima, ni mucho menos se confunde. Vamos a hacer una pausa aquí, hermanos. ¿Cómo entonces lograremos que el pueblo de Dios crezca y se fortalezca, sea edificado en el conocimiento de la verdad, como dice la Escritura en Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón o de la varona perfecta en Cristo Jesús, que seamos maduros para que ningún viento de doctrina rara nos tambalee y nos lleve de aquí para allá y de allá para acá? ¿Cómo, si no enseñamos doctrina, cómo la gente va a crecer espiritualmente? ¿Qué pretende? ¿Que todo el mundo sea un niño espiritual? ¿Que le demos leche todos los domingos a la gente? El pastor de la iglesia debe, pues, combinar el mensaje de tal manera que los que necesiten leche reciban leche. Hay otros que ya comen vianda, pues dale vianda, y otros que carne, carne. Es decir, esa es la misión del pastor, traer leche, vianda y carne, como una madre de familia que sirve la mesa para el grandote, marido suyo, los hijos ya adultos, pero también para el bebé que está creciendo. Pero ¿cómo es posible? Este es el mismo concepto que estudiamos cuando pasamos por el libro de Apocalipsis, allá por el segundo siglo de la iglesia, o casi el tercer siglo de la iglesia, surge aquella élite de individuos ya torcidos, como dicen los hermanos mexicanos, chuecos y desconchuflados de Dios, pero conectados al diablo, y que comenzaron a promover esta doctrina de los nicolaitas, de los que, pues, que había cierta gente en la iglesia privilegiados para entender y comprender bien la Biblia, pero que había el resto que no era para ellos. Y el caso es que inclusive la iglesia católica, hasta hace poco tiempo atrás, permitió a los feligreses leer la Biblia. Antes solamente el cura era considerado, pues, dotado para entender la escritura, pero no los feligreses. Y la palabra, ese fue el problema que tuvo Martín Lutero cuando la reforma. Que para peor todavía, la misa se daba en latín en Alemania, que no entendían una palabra de latín. ¿Y cuál era el propósito de ir a escuchar la escritura si no la entiendes? Entonces, el pueblo tiene que aprender doctrina porque es la única manera que usted va a crecer espiritualmente. Y yo tengo un gran problema con eso, hermano. ¿Cómo es posible que ese tipo de ministro crea que el pastor debe traer mensajitos sencillos para que la gente no se indigeste? ¿Pero qué pretendes tú? Que solo tú, es decir, el individuo que piensa así, ¿cómo va a pensar que solo él es capacitado o iluminado por el Espíritu Santo para entender el mensaje de la palabra? Si el Espíritu Santo nos ama a todos por igual, no hace acepción de persona.
Y la misma iluminación que me da a mí, se la da a usted. Si usted desea estudiar la palabra de Dios, el Espíritu Santo nunca le va a negar que usted sea alimentado y edificado en la palabra de Dios. Entonces hay un gran problema. Ese tipo de ministerio, yo digo que es una afrenta contra la palabra de Dios, porque niega la eficacia y el poder de la palabra de Dios para no solamente redarguirnos de nuestros pecados, sino para también, pues, redarguirnos, enseñarnos, instruirnos, dice la Escritura allá en 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde dice al final, instruirnos en toda justicia a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, es decir, maduro para toda buena y capacitado para toda buena obra. Ese es el propósito del mensaje. Fíjese cuál es el estado espiritual de la masa general que se identifica como cristiana, pero que no es en Estados Unidos. Y dije que este es el país de las estadísticas, que se hizo una encuesta y el propósito de la encuesta fue fue para evaluar o, pues qué sé yo, el conocimiento doctrinal de esa masa. Y note que yo me cuido de decir de los evangélicos o cristianos, porque hermano, teológicamente hablando, el que es cristiano de verdad, el que ha nacido de nuevo en Cristo, y usted me va a perdonar mi franqueza, si esto me le para un callo, esa es mi misión, de pararme en los callos suyos, aunque no tenga ninguno, yo le saco alguno. Porque es mi misión. Un día Dios me va a pedir cuenta. Si usted no se salva por mi negligencia, yo voy a tener que responder por su sangre. Pero si yo le predico la palabra como Dios manda, no es mi culpa si usted descuida la palabra de Dios. Ese no es ya mi problema. Pero si yo, por agradarlo a usted, no le traigo el mensaje como debe ser, un día yo tengo que dar cuenta por usted. Pero si yo comparto la palabra con usted, como el Espíritu Santo pone en mi corazón que lo haga, yo no tengo que temer por el que viene o no viene. Antes me preocupaba, yo, ay, no vino fulano, mengano, perezoso, pero bueno, pero es que no puedo andar con un lazo a caballo enlazando gente como si fueran vacas. El santuario se abre a las 9 de la mañana, ya está abierto. A las 11 comenzamos el servicio. Las puertas están abiertas para que vengan. Pero si va a llover y tienen los zapatos de maracho, la canción es del mundo que decía que los zapatos de maracho son de cartón, pues si, bueno, está lloviendo, se le van a mojar los zapatos y se le desbaratan, pues. Pero el caso es que esos que se identifican, porque esto es una vergüenza, hay una ignorancia bíblica en la iglesia, en esa masa que se identifica como evangélica. Mire que estoy diciendo evangélicos, porque los cristianos, los católicos también se identifican como cristianos, pero estoy hablando ya de la iglesia protestante evangélica, que se supone que sea más instruida en la palabra de Dios. Y esta es la estadística o los números que salieron de esta entrevista. Y yo tengo 4 de las preguntas que se hicieron en esa entrevista en Estados Unidos, por supuesto. Y vamos a ver 4 preguntas para que usted vea el estado vergonzoso en que está esa masa que dice ser cristiana. La primera pregunta que hicieron eran de estas preguntas como el estilo de los exámenes de los americanos, que es sí o no y ya, y punto. No hay mucha elaboración. Y la pregunta es, ¿toda persona nace inocente de pecado? Y yo, más vale que usted sepa que no nacemos inocentes, todos nacimos con el germen de pecado dentro nuestro. Todos nacimos muertos en delitos y pecados. Todos. Desde la primera pareja hasta el último que nazca en esta tierra, nacimos culpables de pecados delante de Dios. Pero toda persona nace inocente de pecado. 65%, mire qué cosa más grande. 65% de los evangélicos o de los que dicen ser evangélicos contestaron que sí, que todos los niños nacen inocentes. Segunda pregunta, la Biblia no es 100% verdad. En otras palabras, no puedes tomar la Biblia literalmente como la verdad absoluta de Dios.
Esos evangélicos, 55% de ellos dijeron que sí, que la Biblia no es verdad. Y no me sorprende, porque cuando lleguemos a esa parte vamos a ver la labor que han venido haciendo los teólogos liberales del 1800 y pico, pero que se ha intensificado en estos años, es desmintiendo, es decir, es tratando de desacreditar, diría yo, de desacreditar la palabra de Dios. Y no tengo tiempo porque eso es harina de otro costal, y cuando lleguemos ahí trataremos con ese asunto. Pero usted va a ver por qué yo digo esto. Entonces, la tercera pregunta, dijeron, Dios acepta adoración de todas las religiones, no importa, de los locos hindúes que tienen como 34 millones de dioses. Dios acepta pues adoración de todos, hasta de los brujos y los espiritistas. 56% de los que dicen llamarse evangélicos dijeron que sí a esa herejía. Cuarta pregunta, y esta es la más perturbadora de todas las preguntas, o mejor dicho, de la respuesta que se obtuvo de esa pregunta. La cuarta pregunta fue esta: Jesús fue un gran maestro, pero él no fue divino, él no es Dios. 43% de los que se identifican como evangélicos están de acuerdo que Jesús no es Dios. Ahora usted se pregunta, ¿cómo hemos llegado a este estado de decadencia espiritual, a este estado tan vergonzoso, a este desastre en lo que se conoce como la iglesia? ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, los pastores, la pastorada, no toda la pastorada, pero en su mayoría los que quieren llenar santuarios a toda costa, los que quieren almacenes de gente. Y es bueno ver, ¿qué pastor no quiere ver el santuario lleno de gente? Pero esa pastorada que quiere agradar más al hombre que a Dios lleva 40, 45 años elaborando un mensaje ameno, inclusivo, que no ofenda a nadie, a ver dónde te pongo cristalito para que no te quiebres. Y eso ha producido un mensaje, o ha llegado a producir un mensaje completamente desconectado de la Biblia, y el pueblo que está escuchando ese tipo de mensaje también está lamentablemente desconectado de la Biblia y del Señor de la Biblia, y por eso los que dicen ser evangélicos no saben nada de nada en su gran mayoría. ¿Saben dónde están parados? Yo dije en otras ocasiones que la mayoría de esta gente, sobre todo en estas grandes iglesias donde no se menciona el pecado, donde todo lo que se habla es de prosperidad y bendición material, y que Dios te, que Dios te ama y que Dios te va a bendecir, y que Jesús vino para ahora regalarte un Cadillac y un Mercedes-Benz y una mansión de 25 cuartos y 15 baños. Eso es lo que se enseña, y eso es lo que la gente quiere oír. Pero Jesús no vino aquí para darle a usted un Mercedes-Benz ni un Cadillac. Jesús vino, de acuerdo a Mateo 1:21, para salvarnos de nuestros pecados y de las consecuencias eternas de los pecados. Para eso vino Jesús. Hermanos, y la historia secular está llena de ejemplos del poder y la eficacia de la palabra de Dios para convencer al pecador de pecado, salvarle y darle vida nueva en Cristo Jesús. Hubo un monje católico, que ya lo mencioné, Martín Lutero. Martín Lutero era cura y se convirtió a Cristo de corazón. ¿Sabe cómo? Estudiando Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Y cuando la gente elogiaba a Lutero por su contribución a la reforma, Lutero siempre desviaba el elogio hacia Dios. Y Lutero decía: yo no he hecho nada, lo hizo la palabra de Dios. Lo hizo la palabra de Dios. Por eso digo que el mensaje más efectivo que existe es el mensaje positivo de la palabra de Dios, que explica el texto palabra por palabra, y no es una conferencia ni es una letanía, sino que es una aplicación espiritual y teológica de lo que está escrito en esa palabra, para que usted se lo pueda llevar al conocimiento interno, y por medio de ese conocimiento de la palabra y el atesorar esa palabra, usted y yo podemos ser luz
y podemos ser sal allá afuera. Si usted no tiene la palabra de Dios en usted, usted no puede brillar para Cristo allá afuera. Porque si la palabra de Dios no fuera para ese y con ese propósito, entonces ¿para qué la inspiró el Espíritu Santo? Para eso la inspiró el Espíritu Santo. Yo tengo que ir terminando ya en unos minutos. Pero en iguales o similares circunstancias, Dios también llevó el poder de la palabra de Dios, el poder de esa reforma, de ese mensaje expositivo por medio de un hombre que se llamó Juan Calvino, que algunos no quieren saber de Calvino en la iglesia, ellos son más arministas o arminionistas, y entonces dicen que uno es calvinista y injustamente dicen que pues que por el calvinismo se enseña salvo, siempre salvo y todas esas cosas, lo cual no es cierto. Es salvo el que verdaderamente se arrepiente de sus pecados y nace de verdad en Cristo Jesús. Y el que nace de verdad en Cristo Jesús y permanece en Cristo Jesús jamás vuelve atrás. Jamás. Y eso lo demostraremos por la Escritura también. El caso es que Calvino vivía tan apasionado por Dios y su palabra que Calvino predicaba 2 mensajes diferentes cada domingo, 1 hora cada mensaje, y un mensaje diferente cada día de la semana. ¿Se imagina usted 8 mensajes a la semana? Y a nosotros nos cuesta sangre, sudor y lágrimas preparar un mensajito para el domingo. Y viene uno temblando aquí todavía. Vengo yo temblando diciendo, ¿será esto realmente, Señor, lo que tú quieres para tu iglesia? Y vamos a ser sinceros, nunca me siento capacitado. Es mi lucha todos los domingos. Pero este hombre predicaba 8 sermones diferentes a la semana, 1 hora cada sermón. Y toda esa, en adición a esa intensa tarea que tenía Calvino de enseñar, ¿sabe qué? Separaba tiempo para visitar enfermos, procuraba ayuda para los necesitados, sostenía una extensa correspondencia, una relación de correspondencia por toda Europa y escribía esos comentarios maravillosos que llevan su nombre. ¿Se imagina usted lo que Calvino pudo haber hecho con una computadora en la mano? Dicen que el estilo invariable de Calvino era explicar el texto bíblico en términos que todo el mundo pudiera entenderlo. Y lo hacía, hermanos, predicando directamente del hebreo si estaba en el Antiguo Testamento o del griego si estaba en el Nuevo Testamento, sin notas. Y en el 1538 el gobierno de Génova expulsó a Calvino de la ciudad para luego darse cuenta del gran error que habían cometido y lo volvieron a traer en el 1541. ¿Y sabe qué? Calvino comenzó, o ese domingo predicó el sermón que seguía al último, el verso que seguía al último verso que había predicado en el 1538. En el día de resurrección, casualmente, domingo de resurrección, 1538, lo botaron, lo volvieron a traer y él retomó donde lo había dejado como si hubiese sido el domingo anterior. Tal era la pasión, el respeto, la valorización de la palabra de Dios, el compromiso santo de aquellos hombres. Es una diferencia abismal la que existe en aquellos hombres temerosos de Dios, amantes de la palabra de Dios, con los que ahora comercializan el evangelio del Señor Jesucristo para ganancias deshonestas. Hebreos 4, versos 12 al 13 es uno de los pasajes bíblicos sobre la suficiencia, el poder y la eficacia de la palabra de Dios. Y note que el autor de la carta a los Hebreos estaba advirtiendo a sus lectores, me quedan 5 minutos, advirtiendo a sus lectores del peligro de la religiosidad cristiana. Los americanos llaman esto cultural Christianity. ¿Qué es religiosidad cristiana? Religiosidad cristiana es la persona que se identifica como cristiana, pero en la vida práctica no mantiene una intimidad sincera
mucho menos no se somete bajo el señorío del Señor Jesucristo. No es una persona gobernada por el Espíritu Santo. Simplemente de labios para afuera dice, aleluya, gloria a Dios, Jesús es mi Señor, pero no vive para Jesús como si fuera su verdadero Señor. Y el autor de la carta a los hebreos está advirtiendo sobre este problema. Y es importante notar que el autor de la carta a los hebreos usó el contexto bíblico del Salmo 95, en el cual se refiere al trágico ejemplo del pueblo de Israel en su trayectoria por el desierto. Note que independientemente que los israelitas todos salieron de Egipto, amén. Todo el pueblo salió en esa gran masa. Todos ellos aplicaron la sangre del Cordero Pascual a los dinteles de la puerta. Todos ellos pasaron el Mar Rojo en seco. Escuche bien. Todos ellos venían en ese bulto de gente que se llamaba pueblo de Dios. Todos ellos fueron sostenidos por la misericordia y la gracia de Dios con maná que descendía del cielo y agua que brotaba de la roca. Y según las epístolas de Pablo, esa roca es Jesucristo. Todos ellos participaron de esto. Sin embargo, a pesar de participar de todo esto, ellos ni recibieron la palabra de Dios, ni fueron obedientes a Dios. Y usted sabe la historia, que solo 2 de ellos, de los que salieron de la primera generación o segunda, qué sé yo, de la primera, sí, del primer grupo, solo 2 de ellos entraron porque obedecieron. ¿Sí o no? Todos cayeron en el desierto por desobedientes. Entonces, la actitud de ellos, la desobediencia de ellos, les impidió entrar, como dice el autor aquí. Si usted tendría que comenzar a leer desde el capítulo 1 de Hebreos y llegar hasta aquí para que vea cómo el autor de la epístola a los Hebreos, bajo inspiración divina, va preparando las condiciones para llegar a esto. Y todos estos que salieron de Egipto como pueblo de Dios, pues la actitud desobediente de ellos les impidió entrar en ese descanso del Señor. Y ese descanso del Señor no es otra cosa que la salvación eterna. Es un tipo de la salvación eterna. Piense usted, hermano, y ya voy a terminar, que nosotros, usted y yo, podemos venir aquí. Nosotros nos podemos comunicar en la jerga cristiana, porque todo el mundo en la iglesia es tremendo. Amado hermano, amada hermana, varona de Dios, varón de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo recibo la bendición de Dios. Todo ese cuento. Todos podemos venir aquí, levantar manos, cantar. Pero cantar con labios divorciados del corazón. Porque mientras tenemos las manos en alto, estamos pensando si dejamos la plancha conectada en la casa, si le vamos a cambiar el aceite a la troca o al carro cuando regresemos, si corté o no corté la grama, si el pastor termina a tiempo, a ver si llegamos al chino antes que pase el tiempo del buffet del lunch para que me salga más barato. Es decir, hermano, y luego viene el mensaje, eso es cuando estamos cantando, y luego cuando viene el mensaje de la palabra, a algunos les entra por una oreja y les sale por la otra. Y el problema está que todo este pueblo de Israel salió en ese montón de gente identificándose como pueblo de Dios, pero no era pueblo de Dios en la realidad. Jesús le dijo a los judíos, no todos los judíos son pueblos de Dios, sino solo los que hacen la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios hay que conocer la palabra de Dios, amados. Como dije al principio, ¿cómo yo me voy a arrepentir de un pecado que no me sea revelado por Dios por medio de su palabra? Por eso la palabra de Dios es importante que nosotros la enseñemos y la prediquemos, porque es lo único que el Espíritu Santo sabe. Que hay un cuento de muchos años para atrás que la gente no les interesa tanto la palabra de Dios como ir a las campañas para que algún gurú espiritual le ponga las manos en la cabeza y le profetice y le hable, y tener un high espiritual que hable un poco de lengua y de 3, 4 carreras y ya. Pero con eso usted no se va a poder enfrentar al diablo 2 semanas después, ¿sabe?
Pero usted se va a poder enfrentar al diablo con la palabra de Dios porque Jesús no usó otra cosa. Cada vez que el diablo lo atacó, él le citó la palabra. La palabra tiene que estar en nosotros. Es la espada del Espíritu. Es lindo estar en esa presencia sublime de Dios. Es lindo que nos digan cosas lindas, pero ya yo pasé ese tiempo. Cuando uno va madurando, sabe que lo que necesita es esto. La leche no adulterada, la vianda y la carne que está aquí. Y necesitamos esta palabra, porque la palabra es lo que va a usar el Espíritu Santo para tratar con nosotros, nada más. Sí, hay profecía y todo eso, está bien, y dice la Biblia, no neguemos o impidamos la profecía. Pero aún esa profecía, que ya no se sabe qué dicen los profetas de hoy. Y cuando en el curso de este mensaje, de este grupo de mensajes, visitaremos una declaración, y se las adelanto, de uno de los grandes profetas del movimiento de Kansas City, que dijo que él estaba de acuerdo que de los profetas que él conoce, el 80% de las profecías que dicen no se les cumple. Pero según la palabra de Dios, si usted se para y habla como profeta de Dios, se le tiene que cumplir no el 99.9%, 100% de lo que usted diga. Pero dijo él que el movimiento profético es algo nuevo y que se va a ir aprendiendo y poco a poco vamos a ir limpiando. Y que hay algunos que solo el 5% de las profecías se le cumplen. Y yo llevo unos cuantos años en este camino y estoy cansado de oír tantas sandeces. Yo he oído tantas sandeces y profecías huecas. Y sabe, y voy a terminar ya. La gente, todos sabemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. El Señor Jesucristo dice, usted puede blasfemar al Padre y al Hijo y le será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y cada vez que un individuo se para y dice, el Espíritu Santo dice esto y esto, o el Espíritu me dijo que te dijera, cuando el Espíritu no está hablando, eso raya en blasfemia contra el Espíritu, porque lo haces cómplice de tu mentira y de tu manipulación. La persona de la Trinidad más maltratada y más mal representada por la iglesia hoy día es el Espíritu Santo. Todo el mundo tiene algo que decir que el Espíritu Santo le dijo. Y no es así. Entonces, hermanos, cuidémonos nosotros de no cometer el mismo error que esta gente. Esto ha sido solamente una introducción a este grupo de mensajes. La semana que viene, cuando regresemos, veremos pues lo que el autor a la epístola o a los hebreos, el autor de la epístola a los hebreos, cómo fue usado por el Espíritu Santo y qué vamos a sacar del verso 12 y 13. Pero vamos a ponernos en pie y vamos a llevarnos en nuestros corazones que si nosotros recibimos la palabra de Dios con un corazón humillado y contrito, la palabra de Dios nos va a redarguir de pecado, no para avergonzarnos, no para tirarnos en la cuneta y destruirnos, sino para salvarnos de ese mismo pecado y mostrarnos el camino de la gracia salvadora de Dios, que es por medio de la fe exclusiva en el Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, llevémonos hoy con nosotros esta advertencia de que no cometamos los mismos errores que cometieron aquellos que se identificaban como pueblo de Dios, esa masa inmensa de 1 millón y pico o 2 millones de personas que salieron de Egipto, identificándose como pueblo de Dios, pero que no estuvieron dispuestos a respetar, ni mucho menos recibir, ni obedecer la palabra de Dios, porque veremos el domingo que viene, si Dios quiere, que a ellos no les faltó palabra de Dios en el desierto. Ellos siempre tuvieron la palabra de Dios con ellos, pero no la recibieron, mucho menos no la obedecieron. Nuestra misión, seamos muchos, seamos pocos, es ser fiel al texto bíblico, es ser fiel a la palabra de Dios, y un día seremos recompensados, no con un Cadillac, no con un Mercedes-Benz, sino con
la gloria eterna del Señor Jesucristo allá en el cielo. Yo no quiero nada mejor que eso. Entonces, vamos a decirle hoy a Dios: Señor, yo me considero parte de tu pueblo, yo me considero evangélico, evangélica, un hombre o una mujer nacida o nacido de nuevo en Cristo, pero ayúdame a vivir con excelencia tu palabra. Ayúdame a apreciar, a amar, a respetar y a desarrollar apetito, hambre, sed de tu palabra, y alimentarme también por mí mismo, sacar un tiempo de leer y escudriñar tu palabra para conocerte cada día más, para conocerme a mí mismo. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra me transformes, dígale así, transfórmame en un verdadero siervo o sierva, en un verdadero discípulo o discípula del Señor Jesucristo. Yo quiero caminar contigo aquí para un día también poderme ir contigo al cielo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te pido, Señor, que nos transformes a todos, como individuo y como congregación, en hombres y mujeres, que podamos reflejar al mundo que Jesús es real y verdadero, que Jesús es el Señor de nuestras vidas, que está sentado en el centro de nuestro corazón, de nuestra voluntad, y que somos gobernados por su Espíritu Santo, dirigidos por su Espíritu Santo, y que llevamos frutos. Y el fruto que llevamos permanezca y se multiplique, y así tu nombre sea glorificado y todos puedan ver que sí somos discípulos y discípulas de Cristo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Dios le bendiga, amado hermano y hermana.